tardes, doctor Lauro Zavala. Un gusto tenerlo con nosotros en el proyecto Divulgación de la Ciencia. En esta ocasión lo invitamos en el contexto de la serie que le llamamos Gente de Ciencia, donde usted nos va a platicar sobre un tema sumamente relevante, poco estudiado y que seguramente nos va a ilustrar muchísimo. Es la literatura y la divulgación de la ciencia. Bienvenido, buenas tardes, doctor. Gracias, buenas tardes. Antes que empecemos, voy a permitirme leer una pequeña semblanza de su trayectoria, solamente para que nuestro público sepa cuál es su formación y cómo ha contribuido con la docencia, la investigación y la escritura. Él es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, profesor investigador titular C en el Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, de donde también es egresado distinguido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, nivel 2, del CONACYT. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico. Ha dirigido más de 120 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente también, desde 2019-20, es miembro del Colegio de Ciencias de la Academia Mexicana de la Ciencia. Le doy la bienvenida y bueno, cuéntenos de qué va esto de la literatura, usted que sabe tanto de literatura, de semiótica, de cómo está hecho el discurso, los textos, la minificción. Bueno, tiene una amplia gama de conocimiento que de veras es un honor que nos haya dado este tiempo para poder conversar. Bueno, muchas gracias. Lo que ocurre es que cuando yo estaba en la preparatoria, en realidad yo estaba seguro de que iba a estudiar una carrera científica, probablemente biología. De hecho, cursé un semestre de biología, saqué la máxima calificación, era un grupo de cerca de 60 estudiantes, pero cuando me entregaron las calificaciones se dieron cuenta de que yo no estaba en la lista y entonces me expulsaron ahí, me estaba haciendo perder el tiempo. Y entonces me fui al posgrado de matemáticas un semestre y luego fui un semestre a lingüística. Pero bueno, estudié comunicación y literatura. Entonces, eh, bueno, ahora que recibí una invitación para conversar un momento sobre literatura y difusión de la ciencia, eh, pues bueno, elaboré un PowerPoint que voy a compartir un momento, voy a compartir la pantalla, Sí. sobre, bueno, quisiera hablar de 6 géneros literarios donde la ciencia está presente y es una forma de divulgar la ciencia de manera muy amigable, muy entretenida y muy efectiva, ¿no? Ajá. Estos géneros son lo que voy a presentar rápidamente, ¿no? Cuentos y novelas policíacas y de ciencia ficción, novelas de viajes en el tiempo, memorias de científicos, biografías de científicos, narrativa gráfica sobre ciencias científicos y crónicas de ciencia. Entonces, empiezo con este, que es un campo muy amplio, pero solo voy a presentar algunos ejemplos. Bueno, este es un libro muy interesante porque son cuentos policíacos donde el autor del crimen es un científico con un doctorado en ciencia y por lo tanto sus crímenes los elabora con ese conocimiento de ciencia, pero el detective tiene a su vez un doctorado en bioquímica, que era el doctorado que tenía en la vida real el autor, Isaac Asimov. Entonces, pues es una forma muy divertida realmente de aprender elementos de química, eh, donde se mezclan no solamente una historia policíaca, sino casi siempre alguna historia de tipo romántico, ¿no? Por eso esta es otra portada de esta colección de cuentos que se llama Estoy en Puerto Marte sin Hilda. Y esto inmediatamente nos lleva a pensar en la estrategia de argumentación de los cuentos y las novelas policíacas, que es el fundamento del pensamiento científico y no solamente el pensamiento de los investigadores independientes. Por ejemplo, este libro del presidente de la Asociación Internacional de Semiótica cuenta cómo es que Charles Peirce, que creó la semiótica en el siglo XIX, encontró este método de argumentación al mismo tiempo que se crearon los departamentos de policía en toda Europa. Entonces, eso llevó más adelante igual mismo y a Humberto Eco, que fue el creador de la Asociación Internacional de Semiótica, a reunir en este libro una serie de trabajos elaborados por colegas de ellos
en distintos lugares del mundo. Se dieron cuenta todos ellos de que para enseñar lógica, que es el caso de Hintika, un gran lógico, o para estudiar semiótica, para estudiar incluso argumentación matemática y varias otras disciplinas, todos ellos estaban utilizando cuentos policíacos con sus estudiantes de doctorado. Entonces él los convocó y les pidió que hicieran un artículo cada uno para explicar esta forma de acceder a la semiótica. También eso está presente en esta novela muy conocida de Umberto Eco, una de las pocas novelas escritas por un investigador que ha vendido millones de ejemplares, ¿no? Y como sabemos es una historia policíaca que dio lugar a esta compilación de 35 ensayos de expertos en todas las disciplinas imaginables, ¿no? Desde la sociología medieval hasta, por supuesto, la argumentación lógica. Hay varios manuales para entender lo que está en juego en esta novela. Y al estudiar lo que hace Umberto Eco, pues hay quienes han encontrado similitudes con la literatura de Jorge Luis Borges y de Italo Calvino. Porque, por ejemplo, en el caso de Calvino, en esta novela, Si una noche invierno viajero, vean solamente el inicio, dice, estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche invierno viajero. Relájate, recógete, aleja de ti cualquier otra idea, deja que el mundo que te rodea se esfume en el distinto. Ahora, en el segundo párrafo, el lector que está leyendo esto está merodeando, regresa al mismo lugar donde está el libro nuevo, y hay otra lectora que se acerca también y hace algo muy parecido. Entonces, al final se reúnen y toman un café, y por supuesto, en la segunda cita que tienen, se ponen a hablar de la novela de Italo Calvino, que es esta. Bueno, es un caso de metaficción, o sea, de literatura sobre la literatura, que es un recurso muy similar a las de ciertas formas de matemáticas. Este libro que estamos viendo es una consecuencia de un congreso internacional sobre las relaciones literarias entre Borges y Umberto Eco, que también ha sido objeto de varios otros estudios, porque el mismo Borges es autor con Bioy Casares de varios libros de cuentos policíacos, y también ellos hicieron una de las más importantes antologías en 2 tomos de cuento policíaco. Vean, aquí están todo el canon, ¿no? De los más importantes cuentistas policíacos de todo el mundo, o sea, que hay que conocer para entender mejor el género. Y aquí en México, este autor hizo este estudio sobre la novela policíaca aquí mismo. Ahora, los cuentos de Borges tienen una dimensión muy cercana a la física cuántica y también a las matemáticas contemporáneas, ¿no? Que eso se ha estudiado ya en varios libros. Por ejemplo, este libro que se llama Borges, las matemáticas y la nueva física. Aunque esta nueva física todavía no se desarrollaba en los años 40, como el día de hoy, pero por la forma de pensamiento y las lecturas que hacía Borges, y por su propia imaginación, de alguna manera se adelantó a lo que estamos viviendo ahora en la ciencia. Y en la compilación que hice en la Universidad Nacional de 4 tomos de poéticas de la escritura de cuento, hay una sección que incluye, como señalo aquí, poéticas del cuento policíaco, es decir, que escritores como Poe, Chesterton, Chandler, Borges, Asimov, que vamos a ver hace un momento, y Ray Bradbury y otros, cuentan en una especie precisamente de cuento cómo es su filosofía del cuento policíaco, ¿no? Son estos textos muy, muy interesantes. Y todo esto nos lleva, a su vez, a los libros de texto dedicados a la lógica y la argumentación. Por ejemplo, este publicado por la Universidad de Guadalajara, que se llama Argumentando se entiende la gente. O todavía mejor, este es el título de un libro muy, muy entretenido que se llama Gracias por discutir, ¿no? Lo que Aristóteles, Lincoln y Homero Simpson nos pueden enseñar acerca del arte de la persuasión. Es una forma muy interesante de aprender argumentación, ¿no? Cómo argumentar, cómo uno tiende a hacer trampas en una conversación, pero finalmente pues siempre sale perdiendo, ¿no? Entonces es muy útil entender los mecanismos de argumentación lógica. Y eso a su vez nos lleva, por ejemplo, a este diccionario de teorías. La mayor parte, son más de 5,000 teorías, y la mayor parte son teorías científicas, ¿no? De los biorritmos, de los teoremas, etcétera, etcétera. O sea, yo leo los diccionarios como otras personas leen novelas, me parecen muy, muy emocionantes.
O también esta compilación muy, muy simpática, ¿no? Es un diccionario de citas de científicos, ¿no? Se llama Científicamente Hablando, y dice abajo: no hay ningún gran descubrimiento que no se haya hecho sin una adivinación, ¿no? Sin una especulación, que es básicamente la idea central. O este otro libro que también es muy divertido, que se llama La caja de herramientas del filósofo, que en realidad es una caja de herramientas para el científico, ¿no? Es un compendio de conceptos y métodos filosóficos. Por ejemplo, las falacias, que están ligadas, por ejemplo, aquí el caso de las paradojas, que son, por ejemplo, para los teóricos del nuevo formalismo de los años 30 y 40 en los Estados Unidos, lo que distingue a un texto literario de uno no literario es que el literario se sustenta en un sistema de paradojas, ¿no? Y de ironías, y eso es lo que lo hace poético. Entonces hay una conexión ahí muy directa entre la literatura y la argumentación científica. Aquí mismo, en la UAM Xochimilco, este colega Walter Beller acaba de publicar estos elementos de lógica argumentativa para la escritura académica, que es un compendio precisamente de todas estas discusiones y modelos de pensamiento. Y hay un famoso físico, George Gamow, que fue candidato al premio Nobel, que escribió una serie de pequeños cuentos donde hay un personaje que se reduce casi al tamaño de un átomo, y con su compañera van recorriendo el cuerpo humano y distintos elementos y materiales del universo, y entonces él todo el tiempo le va explicando cómo funciona, la salva de que un electrón vaya a chocar con ella, etcétera, etcétera. Esto se podría convertir, yo creo, en una película muy, muy divertida. O tenemos este otro caso, ¿no? Aldous Huxley estudió biología, pero al final de su vida escribió una serie de novelas. Por ejemplo, esta es una especie de... Escribió una antiutopía, es decir, una distopía muy, muy conocida, que es Un Mundo Feliz, un título paradójico. Y después escribió una realmente utópica que se llama La Isla, donde toda la especie humana regresa a la naturaleza. Entonces, esto lo leí en la preparatoria hace unos 50 años, pero sigo pensando que este texto que él escribió en los años 40 del siglo pasado sigue siendo un trabajo muy interesante, ¿no? Muy, muy clarividente de lo que necesitamos hacer. Y por último, en este campo, este es uno de los muchos libros dedicados a estudiar algún cuento de Jorge Luis Borges y mostrar, por ejemplo, en este caso, en el cuento de la Biblioteca de Babel, lo que este autor llama las inimaginables matemáticas, que son estas formas que se ven aquí, geométricas y multicolores, que son realmente las que permiten entender cuál es la estructura de estos cuentos. Ahora, en el campo de las novelas de viajes en el tiempo, tengo más de 50, no voy a mencionarlas todas, solo voy a tomar un libro, que es este libro, porque fue escrito por Paul Nahin, que es un muy famoso físico, muy conocido en la comunidad científica, un investigador muy serio, digamos, y escribió este libro sobre viajes en el tiempo, que es una guía para los escritores de cuentos y novelas de viajes en el tiempo, para que conozcan la ciencia real de un viaje en el tiempo que científicamente se llamaría plausible. Es decir, qué condiciones se necesitarían para poder viajar realmente en el tiempo, ¿no? Cosa que a todos nos parecería muy interesante y es bastante compleja. Y lo más próximo, esto lo escribió hace unos 20 años, pero hay una película que se empieza a aproximar a esta visión científica realmente de lo que podría ocurrir, que es la película Interestelar. Esa película fue elaborada por un científico y una científica que se reunieron varias semanas a tomar café y decidieron que valía la pena escribir un guión de una película basada en la ciencia, no en la ciencia ficción, sino en la ciencia real, de la física contemporánea. Entonces, en la historia del cine, esa película es la más próxima a lo que ocurre en la investigación científica. Si la han visto, una película muy, muy emotiva, muy, muy interesante, y se publicó inmediatamente después de que se estrenó un libro donde ellos como científicos explican los principios que dan sustento a la historia. Entonces, un poco una herencia. Yo creo que ellos leyeron este libro cuando estaban en la preparatoria, y como ven es un campo pues muy, muy atractivo de la imaginación literaria. Y paso al siguiente género, que son las memorias de científicos.
donde hay pues cientos literalmente de memorias muy interesantes, y hay una colección en la editorial Tusquets que ha traducido más de 50 de estas biografías de científicos. Por ejemplo, esta en particular es la biografía, las memorias de James Watson. Como sabemos, él colaboró en un equipo que descubrió la estructura del ácido desoxirribonucleico, que es el fundamento de la vida. Y en esas memorias se llama Prohibido aburrirse y aburrir, lecciones aprendidas en una vida dedicada a la ciencia. Entonces eso que anuncia en el título es lo que cumple. O sea, como ven, cada capítulo va enumerando las actitudes, por ejemplo, necesarias para la ciencia importante o para la cortesía académica. Y aquí ven al final, en la penúltima línea, unas lecciones, ¿no? Es el título del libro, las lecciones aprendidas en una vida de ciencia. Entonces hace la lista de las lecciones que va recordando, ¿no? Para cada capítulo, ¿no? Cuando tuvo su infancia en Chicago, o sea, cuáles son las lecciones que fue aprendiendo, hasta llegar, por ejemplo, en los años postdoctorales en la Universidad de Cambridge, termina diciendo que es conveniente contar siempre con alguien que puede salir en tu rescate, y así sucesivamente, ¿no? Aquí. O, por ejemplo, este es un material muy entretenido, porque en esta revista publicada en la Universidad de Sinaloa, la Autónoma de Sinaloa, pues algunos me invitaron a hablar de semiótica y entré a la librería, que había una huelga, pero me permitieron ver solo una parte y pude rescatar este material que se llama Ser lingüista, y aquí, bueno, se llama Un oficio diverso y polifacético, 10 años de una maestría. Y entonces lo que hay aquí es una compilación de memorias de los científicos de esta universidad y otros colegas, donde cuentan por qué se enamoraron de la lingüística. O sea, ¿por qué les parece la actividad más entretenida y más relevante que puede realizar un ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que hace alguien que tiene vocación que descubre un interés por un campo de la investigación y le parece que es lo más interesante que se puede hacer? O aquí tenemos unas memorias muy curiosas, porque Paul Feyerabend es un filósofo conocido porque tiene una teoría anarquista del conocimiento científico. Entonces, argumenta en contra de todos los principios de la ciencia. Y bueno, la ciencia se basa precisamente en los debates. Por eso justamente esta postura epistemológica de él siempre ha sido muy tomada en cuenta. Y aquí cuenta en su autobiografía cómo fue que llegó a elaborar este tipo de filosofía anticientífica en el interior de la ciencia. En cambio, Mario Bunge es un conocido epistemólogo de la ciencia que está entre el mundo de la ciencia y el mundo de la filosofía, y que cuenta aquí cómo fue también que fue elaborando sus modelos teóricos, pero lo hace siempre de una forma no técnica. Son como cerca de 225 párrafos de unas 10 líneas donde cuenta alguna anécdota que permite entender cómo fue que se le fueron ocurriendo y fue elaborando en congresos o en cursos y en conversaciones con colegas, cómo fue elaborando todos estos modelos teóricos, que es el trabajo precisamente de un científico y de un filósofo. Esta es una compilación también de memorias, pero ahora de varios tipos de científicos en varias disciplinas, que se llama Mentes Curiosas, cómo un niño se convierte en científico. Y muchos de estos científicos platican cómo desde que eran niños tenían mucha curiosidad, hacían preguntas de todo, ¿no? Y luego están las biografías, no escritas por el mismo científico, pues, sino por alguien más. Por ejemplo, aquí en México conocemos cómo es importante el trabajo de Marcos Moschinsky, que creó el Instituto de Física en la Universidad Nacional. Es un físico reconocido internacionalmente, que, como se puede ver desde el mismo diseño de la portada del libro, participó activamente en una gran cantidad de luchas sociales, ¿no? Luchas campesinas, luchas por el derecho a la tierra y otras reivindicaciones. Entonces, muy interesante esta combinación del compromiso social y el compromiso con la ciencia. O esta otra biografía de Stephen Hawking, probablemente uno de los científicos más famosos en la historia, además de Einstein, y que falleció hace pocos años. Y bueno, esta es una de las biografías también más interesantes, porque está ilustrada, ¿no? Con fotos de cada uno de los momentos y de los momentos en los que fue haciendo sus descubrimientos y sus libros de difusión. Y aquí en México, pues yo participé en el jurado que premió este
libro que se llama El otro Arriola, es decir, el tío científico que tenía el escritor Juan José Arriola y que influyó mucho en la formación del escritor. Y en este libro, por ejemplo, se cuenta cómo este tío científico, que era vulcanólogo, predijo varios meses antes de que ocurriera el temblor que hubo en Guadalajara a principios del siglo XX y otros acontecimientos. Era un científico muy destacado. Y recientemente leí esta novela publicada en Francia donde se especula cómo hubiera sido la investigación de un agente de la policía que hubiera entrevistado a todos los científicos y filósofos que conocían o que trabajaron con Roland Barthes, ¿no? El gran semiólogo francés. Entonces se entrevista a Michel Foucault, pero pues tiene que acompañarlo a un baño sauna y así sucesivamente. Esto también creo que se podría convertir en una película o una serie de televisión con todas estas viñetas del universo de la ciencia y de la filosofía. Y luego está la narrativa gráfica sobre ciencia y científicos, que pues está en ocasiones dirigida a niños o adolescentes, por ejemplo aquí Arquímedes y el baño mágico, o quiere saber más sobre las vitaminas y los minerales, con estos dibujos de Pablo Bernasconi, que como pueden ver es un diseñador realmente muy interesante, con un estilo propio. Quiere saber qué son las proteínas, esto se elabora en Argentina, por eso dice, ¿quieres saber qué son las células? ¿No? Y también se han hecho biografías en narrativa gráfica, por ejemplo, este es un Stephen Hawking para principiantes, siendo la idea que tuvo alguna vez Ríos aquí en México, que escribió un Marx para principiantes, y en esta colección hicieron más de 150 biografías con narrativa gráfica, incluso de campos científicos como la teoría cuántica para principiantes o la semiótica para principiantes, pero los textos son muy accesibles, pero realmente están muy cuidados desde el punto de vista científico. Y hay un volumen dedicado a este semiólogo, Umberto Eco, que para algunos colegas sería como el Lauro Zavala italiano o algo así, pero bueno, es una exageración. Y esta es una novela gráfica de la vida del matemático Bertrand Russell, ¿no? Que fue el gran teórico que fue el colega y el mentor de Wittgenstein. Entonces, y esto por último es una biografía, pero entre los 5 y los 7 años de Albert Einstein. En ese periodo, pues ocurrieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, sus profesores, como él era muy callado, probablemente tenía un ligero autismo, y entonces, como Newton, como muchos otros grandes investigadores y artistas y científicos, y entonces no participaba en clase, y sus maestros le dijeron, nunca vas a llegar a hacer nada, ni vas a llegar a la universidad. Pero no sabían que, bueno, cada persona tiene su propio ritmo natural de desarrollo, y pues, bueno, todos sabemos que son los grandes científicos de la historia. Luego están las crónicas de ciencia, es decir, narraciones de algún encuentro importante entre científicos. Este es uno de mis libros favoritos, que es una crónica de estos dos periodistas sobre el encuentro que hubo entre Karl Popper, que vemos aquí abajo, de la clase más popular en su infancia, y arriba está Ludwig Wittgenstein, que nació en la clase alta. Y entonces, cuando hubo finalmente un encuentro en la Universidad de Oxford, en una conferencia que dio Popper como invitado, en algún momento, como tenían visiones de la filosofía del lenguaje y de la ciencia completamente contrapuestas, entonces hubo un momento en que, esto se llama el atizador de Wittgenstein, porque parece que Wittgenstein estaba tan encolerizado que tomó el atizador de la chimenea y amenazó a Popper, ¿no? En un momento realmente muy dramático. Y entonces, para entender qué es lo que está en juego en esa discusión, se hace toda esta crónica, que es un recorrido muy, muy ameno por la filosofía del siglo XX y por el estado actual de la investigación en la filosofía de la ciencia. Bueno, este es un libro muy técnico sobre estrategias geográficas de las especies, y sin embargo tiene un prólogo, es el texto que me ha hecho reír más que ningún otro texto, que no tiene nada que ver con el tema del libro, pero te da una idea de cómo es el autor como persona. Empieza diciendo,
este es el prólogo, y yo puedo hacer lo que quiera y decir lo que quiera, así que puedo escribir el nombre de Juan Nepomuceno 7 veces, etcétera, etcétera. O sea, es como, yo imagino un científico que es muy sistemático en su trabajo profesional, porque la biografía es un campo de las matemáticas aplicadas, pero que en su vida personal, me lo imagino así todo despeinado y pantalones cortos y como un niño que se sorprende de lo que está ocurriendo en el universo, ¿no? Y lo quiere entender. Y también está, por ejemplo, esta enciclopedia de las ciencias, que vean el tipo de diseño que tiene, que pues es realmente muy atractivo, dan ganas de leer cada una de estas cápsulas de conocimiento sobre la ciencia, son más de 1000 ilustraciones, que está muy ligado a esto que son las historias de los objetos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, aquí el baño. ¿Cómo se inventó la tina? Y así podemos ver, por ejemplo, cómo se inventó el peine, el taxi, la vela, la mesa, la bicicleta, y así podemos continuar. He estado coleccionándolas porque me los he encontrado, ¿no? Esta es una historia poco común de cosas comunes, por ejemplo, el seguro para la ropa, el zapato de tacón alto, las llaves para abrir una puerta, los balones de fútbol o la sombrilla, y así continuamente. O esto que publicó la revista National Geographic sobre cómo funcionan las cosas, es decir, 100 explicaciones científicas para una serie de aparatos y de construcciones tecnológicas que utilizamos todos los días, ¿no? Este es este mismo concepto, pero lo encontré en una feria de libro en Chile, que tiene, como ven, otro diseño. Y bueno, esto sobre 100 inventos que cambiaron el mundo, pero incluye cosas como el lenguaje, por ejemplo, o como las maneras de mesa, ¿no? O sea, quién las inventó y qué interés tienen, qué utilidad pueden tener. Es decir, no solamente inventos tecnológicos, sino, por ejemplo, un invento como la democracia, ¿no? O sea, ¿cómo se inventó este concepto? ¿No? O sea, inventos de tipo social, que tienen que ver nuevamente con la vida cotidiana o con la vida política, la vida social que tenemos, ¿no? Y por último, estos inventos inspirados en la naturaleza, que está dirigido a adolescentes. Y es un género muy similar a este otro, son 100 analogías científicas. Por ejemplo, vean esto que dice: el Sol quema materia a una velocidad equivalente a 1.000.000 de elefantes por segundo. O sea, todo este libro está construido con una serie de equivalencias, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo dice: el Sol quema cada segundo 4 millones de toneladas de hidrógeno, que equivalen a la masa de un superpetrolero. Bueno, y así sucesivamente. O este otro libro que se llama Un libro en tamaño real. Aquí vemos, está casi exactamente del tamaño de mi pantalla. Así que aquí vemos más o menos estas dos pezuñas de un elefante real, una rata de tamaño real. Y vean, por ejemplo, aquí, esto se escribió en Argentina, entonces dicen: hace falta 3 choclos, es decir, 3 mazorcas, para llenar una bolsa grande de pochoclos, que son las palomitas, ¿no? Aquí hay 200 gramos de pochoclos. O sea que en Argentina van al cine y no comen palomitas, comen pochoclos, ¿no? Y más recientemente varios científicos han estado empezando a investigar no solo la información genética, sino sobre todo la microbiota que se encuentra en el intestino, que, como sabemos, tiene una longitud de varios metros, y siempre se pensaba que no tenía ningún interés particular, pero ocurre que todo lo que hacemos depende, y nuestra salud, o incluso el hecho de ser joven o de ser anciano, etcétera, todo depende de la microbiota. Bueno, es un campo muy importante que se está empezando a estudiar, y por supuesto todos estos científicos han descubierto que pues hay que tener una alimentación que sea saludable. Bueno, en fin, es un campo muy importante, o sea, muy práctico de la investigación científica. También conocemos estas colecciones de libros de divulgación de la ciencia. Por ejemplo, aquí es dedicado a la bioremediación, es decir, cómo revertir el cambio climático. Por ejemplo, en lugar de usar jabón para limpiar la ropa, pues entonces se han descubierto mecanismos de la superficie de las plantas que cuando llueve quedan completamente limpias, y entonces tienen como unas pequeñas protuberancias que se ven aquí, y que eso permite que el agua se lleve toda la suciedad. Entonces se podría crear ropa con ese tipo de diseño, por ejemplo.
y ya no sería necesario utilizar el jabón, ¿no? Que es muy contaminante. Bueno, así sucesivamente, son una serie de más de 100 estrategias para la bioremediación. O en la Universidad de Guadalajara, en una feria de libro, acabo de encontrar este recorrido por los senderos del placer y la salud sexual, que se llama Sexpresso, y cuando lo descubrí, dije, mira, ¿qué es esto? Y entonces la gente empezó a acercarse y me lo agradecieron porque parecía que no lo habían visto y se convirtió en un éxito ahí de ventas. Por otra parte están, por ejemplo, este es un libro que encontré en Colombia, en la Universidad del Rosario, sobre neurociencia y cine. Yo he estado trabajando en los últimos años sobre cómo utilizar el cine como herramienta de enseñanza. Y este es el segundo tomo de esta serie sobre conflictos, dilemas y paradojas que se ven en el cine y la bioética en el inicio de la vida, es decir, problemas que tienen que ver con, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en México, el Senado de la República publicó hace unos años esta compilación de ensayos sobre cine y bioética. Por otra parte, por ejemplo, en España, este profesor incluso ya dejó de dar, era profesor en preparatoria, y hace unos 10 años dejó de dar clase porque se dio cuenta de que solamente por el hecho de dar conferencias sobre lo que llama las aventuras matemáticas en el cine, con eso y lo que le pagan, vive mejor que cuando era profesor. Entonces, esto significa que hay algunos campos de la enseñanza vinculadas al cine que pueden ser muy atractivas para muchas escuelas, ¿no? Aquí también este libro sobre los Simpson, las matemáticas, empieza señalando que la mayor parte, si no es que todos los guionistas de todas las temporadas de Los Simpson, por alguna razón, casi todos han sido profesores muy destacados de matemáticas. Entonces, nuevamente hay una relación muy peculiar entre el pensamiento muy sistemático de la ciencia y una forma muy poco ortodoxa de ver la vida cotidiana, ¿no? Que es, por ejemplo, la visión que se propone en Los Simpson. Creo que todos conocemos la serie de CSI, Crime Scene Investigation, que son, aquí se analizan los elementos científicos que dieron lugar a esta serie. Hace poco encontré una serie de televisión que se llama CSI Animal. Entonces, pues como en esta serie vemos primero un cadáver, aquí es el cadáver, por ejemplo, de una jirafa. Entonces empieza un grupo de científicos a investigar con los mismos las mismas herramientas de investigación forénsica de esta serie, cuáles fueron las causas de su muerte. Aquí en México se publicó este libro de la física del coyote y el correcaminos, y más ciencia y más dibujos animados. Y bueno, yo mismo coordiné este número de la revista de la Academia Mexicana de Ciencias sobre la teoría literaria, que es pues una disciplina científica muy poco conocida, pero de la que dependen todos los estudios literarios, ¿no? El placer de leer juegos de palabras, el sistema de lo fantástico, que es una tesis teórica que dirigí, el placer de leer y cazar sirenas, y el placer de leer cuentos mexicanos, etcétera, etcétera. Este es el libro favorito de mi hijo, que tiene 15 años, que se llama Ni idea. O sea, no tenemos ni idea de qué es lo que está ocurriendo en el 68% de lo que ocurre en el universo. Pero tenemos un 5% de cosas que sí conocemos, dice aquí, incluyendo los pies, y entonces tenemos esta gráfica en forma de pie, donde el 27% es materia oscura. Es decir, sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es, ¿no? Es un libro, así como se ve aquí, es muy, muy divertido, y es una forma muy amable de explicar la física contemporánea. El libro que era favorito cuando yo tenía su edad fue este de Isaac Asimov, que como decía era un bioquímico, donde cuenta la historia del torrente sanguíneo. Entonces también es una forma muy atractiva, muy amena de entrar a la bioquímica. Y después me pasé a este otro, que es el turista matemático, que también va mostrando la relación entre matemáticas y la vida cotidiana, o este de una colección de teorías en 30 segundos, ¿no? Es decir, fragmentos breves. Este es sobre la teoría de los cuanta en 30 segundos. O este otro es una guía para el astrónomo aficionado. Y nuevamente aquí en México, Gerardo Herrera es un
doctor en física, que desde hace varios años trabaja en el gran colisionador de hadrones que se encuentra en Ginebra, en la región de Suiza, y que es el laboratorio más grande del mundo en el que se está tratando de encontrar pues, el secreto, por qué las cosas son como son. Esto fue publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y cuando se llegue a encontrar este secreto de los componentes fundamentales del universo físico, dice él, se podrá encontrar, por ejemplo, un remedio muy preciso contra la vejez, entre otras cosas. ¿No? Se imagina que uno llega en algún momento al ISSSTE y pide sus cápsulas para no morir nunca, ¿no? Y estar joven para siempre, o algo parecido. Todavía falta un tiempo para que ocurra, pero aquí se platica esto. Que es muy parecido a esto que hizo este otro científico que trabajaba en la Universidad Nacional, René Drucker-Colin, que era asesor científico del gobierno del Estado de la Ciudad de México. Y entonces tenía un programa en radio, o sea, era un científico reconocido por sus estudios en varios campos de la biofísica, pero tenía un programa de radio donde condensaba, después de leer revistas muy especializadas, condensaba en unas cuantas líneas los descubrimientos que está haciendo continuamente la ciencia, ¿no? Y esto lo llevó a escribir este libro, pues precisamente cuando López Obrador era candidato a la presidencia, donde vean lo que él condensó al consultar con distintos científicos de distintos campos, cómo resolver los problemas que tienen que ver con el agua, con la energía, con la basura, con el trabajo infantil, la migración, los adultos mayores, el analfabetismo, la educación básica, la educación superior, la ciencia, el turismo, las carreteras mexicanas, el transporte, la obesidad, la alimentación y algunos otros campos muy interesantes, ¿no? Bueno, y por último, quiero mostrar algunos de los estudios que yo conozco sobre literatura y ciencia. Esta es la parte un poco más científica. Por ejemplo, en este manual de la situación de la literatura y la ciencia en el siglo XXI. Vean cómo la primera sección está dedicada a las epistemologías, ¿no? Es decir, a las formas de construcción del conocimiento. La segunda parte a los métodos y las aproximaciones tanto a la ciencia como a la literatura. Y la tercera a la relación entre la ética y la política. Y por último, la relación entre formas de investigación y géneros literarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en el último capítulo un artículo sobre el efecto de la automatización, ¿no? La presencia de los robots en la esfera doméstica y el cine hecho en China. Bueno, este es un libro ya también más técnico de epistemología, porque, bueno, yo impartí este curso en el doctorado de Ciencias Sociales, pero este es un libro publicado por la UAM Azcapotzalco, aquí en México, y este otro sobre los discursos de la literatura y la ciencia. Y vean cómo aquí está organizado así, lo llama la arquitectura de Babel, y habla sobre ruidos creativos, modelos, etapas, fórmulas, reducciones, construcciones, retóricas, y por último la indecidibilidad, que es uno de los principios básicos tanto de la literatura como de la ciencia, ¿no? Es decir, dejar todo abierto, el final abierto, porque eso deja muchas más posibilidades a la realidad. Y luego existe esta enciclopedia sobre la literatura y la ciencia, donde, por ejemplo, voy a leer esta es una de las entradas, ¿no? Sobre el laboratorio, un lugar para la experimentación científica moderna. Un ejemplo temprano se encuentra en la Nueva Atlántida de Francis Bacon, pero mientras el sueño de Bacon anticipa la investigación en laboratorio en áreas como la meteorología, había otras formas de laboratorio en la ficción de los siglos XIX y XX. Entonces aquí está, por ejemplo, el laboratorio secreto de Mary Shelley, que la llevó a escribir la novela Frankenstein, y así hasta llegar a Rappaccini de Hawthorne, que hay una versión de Octavio Paz aquí, y después el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, y el Dr. Moreau de H.G. Wells. O sea, como ven, toda la enciclopedia está repleta de información y de ideas y de pistas para estudiar, por ejemplo, en este caso, la presencia en la literatura
de los laboratorios. Por ejemplo, en la novela Parque Jurásico de Crichton, que luego se convirtió en una serie de películas, o la novela que había mencionado antes, El Mundo Feliz, Brave New World, de Aldous Huxley, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí hay una breve referencia de las bibliografías. Por supuesto, el campo de la ciencia ficción es muy amplio. Vean, en esto que se llama una introducción muy corta, lo divide así en viajes al espacio, encuentros con alienígenas, ciencia ficción y tecnología, utopías y distopías, ficciones del tiempo y finalmente los otros campos de la ciencia ficción. Es una síntesis muy, muy apretada, muy corta. También están todas estas formas de difusión de la ciencia con niños y finalmente literatura y ciencia como modos de expresión. Por ejemplo, aquí, si ven la hipotiposis, que es un artículo de Robert Koch, la hipotiposis es esta forma de pensamiento que nos permite pensar qué ocurriría si, o esto es como aquello, ¿no? Entonces, eso permite crear literatura y crear ciencia, crear nuevo conocimiento. O por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con la ética? Y así sucesivamente, ¿no? Son campos de esta interacción. Y en este otro, sobre el impacto social y la interacción entre ciencia, este es el último libro que les quiero mostrar porque es una historia de esta relación. Primero, la relación entre la cosmología de Aristóteles y la Divina Comedia de Dante. Después, la relación entre la literatura de Chaucer y la astrología, el humor, la alquimia y el nacimiento de la física, ¿no? Y así sucesivamente vemos lo que estaba ocurriendo en la era elizabetiana, con el Fausto de Marlowe, con Milton y la redención de la filosofía natural. Más recientemente Swift, que escribió esta novela sobre la pandemia en su tiempo, y estos otros poetas, ¿no? Wordsworth y Kant. Bueno, Kant es un filósofo, y estos autores estaban siempre muy cerca de la ciencia, con el método analógico. Y si ustedes recuerdan haber leído Moby Dick, recordarán que hay un capítulo dedicado a la clasificación de las ballenas, un capítulo estrictamente científico, ¿no? Que es el estado más elaborado de la ciencia de la primera mitad del siglo XIX. Bueno, y así sucesivamente la geología y la poesía de Tennyson, Darwin y el origen de las especies, que ha sido considerado como un libro con un gran valor literario, igual que los textos de Sigmund Freud, que fue candidato al Nobel de Literatura por la calidad de su escritura. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Están estas relaciones entre literatura, ciencia y autobiografía, por ejemplo, las memorias de Proust, en Virginia Woolf, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es solamente un pequeño paseo por algunos libros que permiten ver que es un campo muy intenso de la relación entre literatura y divulgación de la ciencia, y que cada día se están haciendo nuevos descubrimientos en las formas de divulgar la ciencia y en las formas de hacer ciencia, y que finalmente llegarán no solo a la literatura, sino con mucha frecuencia también llegan al cine. Qué interesante, ahora sí tenemos muchísimo que leer, porque así nos está hablando cómo hacer divulgación de la ciencia, sino todos aquellos científicos que han escrito buscando que se conozca abordar el tema de la ciencia, o escritores hablando de ciencia. Fue así como una revisión que nos deja para muchos años para estar leyendo, pero que algunas cosas las conozco, muchas de ellas no, pero creo que sí es un panorama muy amplio para invitarnos a acercarnos a este conocimiento desde la literatura como cuento, como novelado, ¿no? Este libro del Nombre de la Rosa, yo recuerdo cuando me lo dejaron leer precisamente en la universidad, el maestro de semiótica, era un libro que no entendimos para nada, ¿no? Y tuvimos que recurrir a uno que se llamaba Apostillas al Nombre de la Rosa, y a todos esos que escribieron alrededor del Nombre de la Rosa para poder dar pistas. Era muy complejo para ese momento. Conocíamos poco de semiótica, estábamos apenas entrando en la carrera, pero sí fue un descubrimiento maravilloso, y poder leer ya con más elementos
esto de el mismo libro muchas veces y nos va dando más y más y más pistas. Creo que en los otros libros que usted nos compartió, se abre un infinito mundo de conocimiento para poder acercarnos a la ciencia desde esta parte agradable de la literatura y no de los textos científicos que muchas veces no tenemos las herramientas científicas para entenderlos, ¿no? Este, pues muchas gracias, doctor, qué rico. ¿Esto lo ven también sus alumnos en su formación? ¿Tiene manera de compartirlo con Ah, ellos? bueno, esto lo elaboré hace unas 2 o 3 semanas por invitación precisamente de la coordinación, pero sí, bueno, probablemente es que así como yo creo que elaboró cerca de 250 PowerPoints, entonces no todos los utilizo en las clases, pero sí cuando me invitan, no hay oportunidad. Pero este puede ser un material muy interesante para desarrollar un taller de Sí, literatura claro. y divulgación. Seguramente con los proyectos que tenemos de talleres de formación para divulgadores, pueda aceptar alguna vez su invitación para participar con nosotros, porque estamos en esa construcción poco a poco en ese tema. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos compartido esto, es muy interesante y bueno, pronto lo daremos a conocer en nuestros espacios, en el YouTube de divulgación de la ciencia. ¿Algo más que gustaría agregar con nosotros sobre esta? Bueno, lo único es que ahora que hice esta presentación y que usted menciona las ciencias sociales, recuerdo que cuando trabajé en el curso de epistemología del primer semestre y en el doctorado, pues precisamente lo que estaba encontrando fueron eh, estas reflexiones sobre ese tipo de ciencias, ¿no? Lo que se ha encontrado es que lo que tienen en común los historiadores, los antropólogos y los sociólogos es que construyen su objeto de conocimiento en el momento de escribir. Y entonces lo que se estudia para entender el modelo teórico en el que se están sustentando es aplicar las mismas herramientas que se usan para analizar un texto literario. Por ejemplo, en la sociología se usan metáforas y el punto de vista del narrador y la ironía, y así sucesivamente. Entonces, creo que este es un campo, sí, realmente muy diverso y muy interesante, y creo que es muy entretenido. Uno continuamente está aprendiendo porque continuamente se están descubriendo más cosas. Pues muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. A nombre de la coordinadora de extensión universitaria, la doctora Elsa Muñiz, y del mío propio, Cecilia Zeta, de verdad que le agradezco que nos haya compartido esto. Muchísimas gracias. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Gracias.